Llegó el año 2026 y con él llegó la temporada 76 de Fórmula 1. Y en un año en el que se vienen nuevas regulaciones, la entrada de un equipo más a la parrilla y está la duda de siempre, la de cómo le irá el piloto que ocupe el segundo asiento de Red Bull, era necesario hacer un análisis extremadamente serio a los equipos que veremos esta temporada en el Gran Circo. Empezando por el equipo en cuya dupla está el más reciente campeón de pilotos de Fórmula 1 y que también ganó el campeonato de constructores el año pasado. McLaren es el equipo que terminó el año pasado con los 2 campeonatos en el bolsillo y tenían el auto para hacer casi que lo que quisieran, pero no lo hicieron porque o había un Red Bull como piedra en el zapato, o porque alguno de sus pilotos se mandaba una cagada estratosférica, o porque el equipo creía que era mejor idea hacerle un cover a Ferrari en sus decisiones de equipo. Entre sus pilotos se encuentra el nuevo campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, quien aseguró el título con una segunda mitad de temporada bastante buena y quien deberá defender la corona este año, siendo una de sus tareas no hacer cosas como la de Canadá. Si puede llevar eso a cabo, ya tiene la mitad del trabajo hecho. La otra parte de la dupla, Oscar Piastri, fue el protagonista de una de las desinfladas más catastróficas en la historia de la Fórmula 1. A veces ni ganas tenía de correr y se ponía a jugar a cuántos golpes le puedo dar al auto hasta que deje de funcionar. Hacia el final del año se fue recuperando, pero no lo suficiente como para seguir siendo contendiente sólido al título. Con las nuevas regulaciones no es seguro que McLaren vaya a tener el auto dominante de nuevo, aunque sí se espera que siga siendo un equipo fuerte. Eso sí, este año no quiero escuchar radios como la de Zak Brown cuando Norris ganó el campeonato. Hay cosas que dan pena ajena, pero esto ya fue otro nivel. Lando, this is Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Las flechas plateadas terminaron el año pasado con el segundo lugar de la tabla, siendo el único equipo aparte de McLaren y Max Verstappen Racing en conseguir victorias. Como primer piloto tenemos a George Russell, quien estuvo básicamente en su prime, aun si cada vez que terminaba en el podio muchos pensaban en el meme de no hace nada y termina top 3, consiguiendo 2 victorias y 9 podios, básicamente aprovechando cualquier hueco que los otros 2 equipos dejaban disponible. Al lado de Russell tenemos a Kimi Andrea Antonelli, quien en algunas ocasiones llevaba el espíritu de Al Mercedes de forma un poco intensa y que tuvo un año lleno de altibajos. Primero estaba súper bien consiguiendo la pole de la Sprint de Miami y un podio en Canadá, luego llegaron a Europa y el italiano se veía más al lado de Tsunoda que en la parte de adelante, y solo fue que salieran de Europa y el italiano empezó a rendir de nuevo. Este año hay quienes sospechan que Mercedes puede tener alguna ventaja en el cambio de regulación. Igual lo realmente importante es enseñarle a Kimi que se puede infundir miedo en la pista sin necesidad de llevarse a otros pilotos por delante. La filosofía de Al Mercedes se la puede guardar para la casita. Norris and Piastri have swapped places, Max. Just because he had a slow start? El equipo de bebidas energizantes terminó el año pasado en el tercer lugar del campeonato, incluso teniendo más victorias y podios que Mercedes. Aunque hay que tener algo muy importante en cuenta, y es que por lo menos en la mayoría de la temporada Mercedes estuvo corriendo con 2 autos. Este año volvemos a tener al, con diferencia, mejor piloto de la temporada pasada, Max Verstappen, quien hasta el final del año fue el protagonista de las pesadillas de McLaren. Y al lado de Max, en el asiento del que sacaron a Yuki Tsunoda, quien finalmente tuvo su oportunidad en el equipo principal, oportunidad que usó para salir de la Fórmula 1, tenemos al rookie francés de 2025, Isaac Hadjar. El joven piloto estuvo en el punto de mira de algunos luego de su desastroso debut en Australia, pero solo fue cuestión de tiempo para que el francés pudiera demostrar de qué está hecho, incluso consiguiendo su primer podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos. Eso sí, se ve que el muchacho es como de carácter. Come on, get out of the way! Is this guy blind? Idiots! Su rendimiento le valió la degradación al equipo principal, y si bien con el cambio de director de equipo hubo algunos ajustes que buscan ayudar a ambos pilotos en vez de a uno solamente, sumando a eso su nueva alianza con Ford y el cambio de regulaciones, cosa que podría darle a Hadjar la oportunidad de ponerse poco a poco a la par de su nuevo compañero, la presión de rendir en el equipo principal en su segundo año está ahí y no se irá por un rato. Pero con la habilidad que Hadjar mostró el año pasado, su primera etapa en Red Bull no deja de prometer. Esperen un momento, me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué es esto? ¿Usted es el auto de Hadjar estrellado en los test de Barcelona? No, ¿saben qué? Ya es demasiado tarde. Isaac Hadjar quiere darte la bienvenida a la maldición del segundo asiento de Red Bull. I have the seat full of water. Must be the water. Ferrari tuvo un año complicado. Si bien es cierto que no les fue horriblemente mal, para el 2025 se esperaba un rendimiento más parecido al del 2024, en la que terminaron segundos en el campeonato, pero parece que los intereses del equipo eran completamente distintos. Charles Leclerc, quien no sé cómo es que sigue teniendo fe en el equipo, de vez en cuando se las apañaba para colarse en un podio e incluso consiguió la pole en Hungría. Creo que ni los de Ferrari saben cómo hizo eso. Y Sir Lewis Hamilton, quien llegó el año pasado a reemplazar a Sainz, vio como la temporada 2025 se le fue sin que pudiera subir al podio ni una sola vez.
18 temporadas en la Fórmula 1 y justo la primera que tiene con Ferrari es en la que pasa esto. Al equipo italiano le vendría bien un bañito de hierbas porque hasta aquí se nota que está como apestado. El cambio de regulaciones le da una oportunidad de oro a Ferrari para pasar el trago amargo que significó el año anterior, tanto para traer un auto puntero y volver a ganar carreras como para cambiar las dinámicas de equipo, porque si algo se vio el año pasado es que tenía más química Mohammed Ben Sulayem con Lando Norris en la premiación de la FIA que Hamilton con su ingeniero de carrera. Demasiada depresión para mis ojos. Por cierto, la ventaja de arranque del motor Ferrari que se ve en los test es tremenda. Esperemos que Ferrari no se acuerde de que es Ferrari y lo eche todo a perder, porque si hay una manera de hacerlo es si el color principal de tu equipo es el rojo. Williams tuvo una temporada que solo se puede definir como una de ensueño. Luego de varios años en los que peleaba el fondo de la tabla, el 2025 los despidió con 2 podios y el 5º lugar en el campeonato de constructores. Y eso con un auto que dejaron de desarrollar fuertemente muy temprano en la temporada. Se quedaron a medio camino de la predicción que tiré el año pasado. Este año en sus filas tienen de nuevo a Carlos Sainz, quien a diferencia de su reemplazo en Ferrari sí se pudo parar en el podio la temporada pasada, y también a Alex Albon, quien fue el que consiguió la mayoría de los puntos de Williams en la primera mitad de 2025. Ambos han sido fundamentales en la recuperación de Williams, y bajo el liderazgo de James Vowles, los fans del equipo de Grove solo esperan que las cosas vayan a mejor. Y sí, es cierto que se perdieron los test de Barcelona y que en algún momento se rumoreó que el auto estaba 30 kilos por encima del peso límite, pero los test de Bahrein no se vieron tan mal, y si la preocupación los siga quejando, calma, no se preocupen que yo les voy a decir dónde va a terminar Williams el 2026. Para saber esto con certeza hay que seguir los datos. En el 2024 Williams acabó la temporada en el 9º lugar. En 2025 el equipo terminó 5º con una mejora de 4 lugares. Y si mis cálculos son correctos y la tendencia sigue igual, Williams subirá otros 4 lugares este año. Y 5 menos 4 es igual a 1, por lo que no se necesitan más pruebas para afirmar que Williams será campeón de constructores 2026. ¡Claro que sí! At the same time, I'm not here to make friends, I'm here to win. El segundo equipo de Red Bull, que tiene más patrocinadores en el nombre que trabajadores, tuvo un año bastante movido en el que sus pilotos las más de las veces pudieron conseguir puntos, con momentos como el anteriormente mencionado podio de Hadjar en Países Bajos. Para este año, por un lado, cuentan con Liam Lawson, quien tuvo el peor inicio de la temporada anterior y que por piedad de Helmut Marko y porque tampoco tenían muchos pilotos que subir a F1, ascendieron a Racing Bulls, cosa que al final le terminó sirviendo porque con el paso del tiempo se fue recuperando, consiguiendo resultados como el 5º lugar de Azerbaiyán. Y por otro tenemos al único rookie de este año, el británico Arvid Lindblad. El joven piloto viene de una temporada decente en Fórmula 2 en la que terminó 6º en la tabla. Curiosamente, ninguno de los que terminó por delante tiene chances fuertes de conseguir asiento en Fórmula 1 en el futuro próximo, para que se den cuenta lo mucho que sirve el campeonato de Fórmula 2. Y para este año se espera que Lindblad empiece a adaptarse a la Fórmula 1, para que en un futuro pueda rendir en el equipo principal, ya sea porque Verstappen se vaya o porque Isaac fue víctima de la maldición. Con respecto a Lawson, yo no lo veo tan claro. No creo que vaya a tener otra oportunidad en el equipo principal. Lo que veo más probable es que dure un tiempo en el equipo secundario y, a no ser que tenga un rendimiento extraordinario en el futuro próximo, lo despidan sin mucho revuelo, porque si algo se sabe de Red Bull es que es más probable que Liam consiga ofertas de Ferrari, Mercedes y McLaren al mismo tiempo a que lo vuelvan a subir al equipo principal. Aston Martin fue uno de los equipos que no tuvo un año 2025 así como muy bueno que digamos, consiguiendo puntos muy de vez en cuando y con la mente en el auto que Adrian Newey traería para el 2026, porque el de 2025 ya no parecía tener mucha salvación. Al jovencito Fernando Alonso le están saliendo canas verdes y nunca mejor dicho, que fueron el producto de, aparte del rendimiento del auto, todas las veces que el equipo lo jodió con la estrategia. Le pasó en Imola, le pasó en Mónaco, le pasó en Silverstone, le pasó en Zandvoort y por el camino nos fue dejando radios que pasarán a la posteridad. Push now, Fernando. I know I haven't given you much info, but keep pushing now. I'm going to cover Hamilton. I can't push now! It's a safety car, so get Delta positive. 34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the radio. Y junto al nano se encuentra la leyenda, la eminencia, el piloto más valioso de su generación, el gran Lance Stroll. Un aplauso por favor, quien duró un buen tiempo siendo el único piloto trayendo puntos al equipo y que el año pasado no tuvo momentos demasiado aparatosos como en años anteriores. Eso sí, omitimos el Gran Premio de Países Bajos. Este año Aston Martin abandona los motores Mercedes para trabajar con Honda, siendo el único equipo que llevará unidades de potencia del fabricante japonés. Pero viendo cómo rindió el Aston Martin y los problemas que tuvieron en los tests, siento que es muy probable que volvamos a tener una radio de las que Alonso tenía en sus días de McLaren Honda y con el mismo fabricante de motores para rematar. Definitivamente Fernando no se puede escapar de los motores GP2. Chao.
Haas tuvo un año bastante curioso y cada carrera era como tirar una moneda al aire, porque o rebasaban a la mitad de la parrilla o, si tenían mucha suerte, alguno de los dos conseguía algún punto. La dupla sigue siendo la misma del año pasado. Tenemos a Oli Bearman, uno de los rookies del año pasado que también tuvo sus momentos, como su cuarto lugar en México o el sexto lugar que consiguió en Países Bajos habiendo empezado desde P20, y a Esteban Ocon, quien por primera vez en su carrera decidió tratar bien a un compañero de equipo y quien quedó por detrás de Bearman en rendimiento. No muy atrás, pero atrás al fin y al cabo, algo que no se espera de alguien que ya tiene sus añitos en Fórmula 1. Este año el equipo viene con un nuevo aliado, Toyota Gazoo Racing, y lo que se espera de Haas es un poco lo de siempre, ser un fuerte contendiente en la media tabla y, si el milagro se les hace realidad, conseguir su primer podio en la Fórmula 1. No estuvieron muy lejos el año pasado, y si antes se sabía que cualquier cosa podía pasar, con las nuevas regulaciones esto está más que claro. El equipo que desde el 93 llevó el Sauber en su nombre, excepto en los años en los que fue Alfa Romeo, este año cambia y se convierte en Audi. La marca lleva desde el 2022 anunciando su llegada y viene también como fabricante de motor. Sobre el equipo en sí, el año pasado este fue partícipe de la batalla encarnizada en la media tabla por los puntos, terminando en noveno lugar con 70, que para un noveno lugar son bastantes puntos. La dupla de este año está compuesta por Nico Hülkenberg, el veterano que el año anterior por fin consiguió, bajo la lluvia de Silverstone, el podio que llevaba mucho tiempo persiguiendo y que a lo largo del año hizo lo que pudo con su auto, siendo un piloto relativamente constante en los puntos, y Gabriel Bortoleto, el joven brasileño que también tuvo un buen desempeño, siendo su mejor resultado un sexto lugar en Hungría. Terminó antepenúltimo en la tabla, pero con 19 puntos. Terminó con más puntos que Williams en el 2024. De momento solo tenemos lo que se vio en los test y la cosa no pinta mal. De hecho, la vara de medir es Aston Martin. Si vas mejor que Aston Martin, ya lo demás es ganancia. Ay, Alpine. El año 2025 de Alpine fue un caso perdido. Primero dejan el desarrollo del auto súper temprano y, a diferencia de Williams, parece que las pocas actualizaciones que le llegaron a la A525 fueron para bajarle el rendimiento. Luego despiden a Doohan, quien solo duró 6 míseros grandes premios, ni Lawson fue tratado tan mal. Y tercero, Colapinto, quien llegó para ocupar el asiento del australiano, fue el único piloto que terminó la temporada sin puntos. Todo mal. Todo mal. Para este año el equipo cuenta de nuevo con puntos milagrosos Gasly, quien nadie sabe cómo consiguió quedar varias veces en el top 10 hacia el final de la temporada, y con Franco Colapinto, quien se espera este año sí pueda conseguir al menos un punto. Con el cambio de regulaciones y de motor, ya que dejaron de lado sus propias unidades de potencia para ser clientes de Mercedes, Alpine busca tener un auto como mínimo decente. Vamos a ver si su apuesta temprana por 2026 les funciona, y por su bien ojalá que sí funcione, porque donde no, al senil de Flavio le dará un paro cardíaco no sin antes despedir a la mitad del personal, pilotos incluidos. El nuevo contendiente en la Fórmula 1 llega a la parrilla en el 2026 bajo el nombre de Cadillac y serán clientes de Ferrari hasta el 2028, año en el que General Motors, compañía que está detrás del equipo, entrará a la Fórmula 1 como fabricante de unidades de potencia. En su dupla se encuentran dos veteranos que ya nos hacía falta ver en la parrilla. Por un lado está Checo Pérez, quien se tomó un año sabático luego de su salida por la puerta de atrás de Red Bull y que busca terminar su etapa en la categoría reina de una forma más digna. Y por otro está Valtteri Bottas, quien pasó el 2025 en las filas de Mercedes como piloto de reserva y que en todo el año su trabajo fue hacer contenido para las redes sociales del equipo, trabajo que se le da bastante bien, por cierto. El reto de Cadillac será el de ser un equipo competente en su primer año, cosa que no será nada fácil siendo un equipo construido desde cero, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y así termina este análisis súper serio a los equipos de la Fórmula 1 para el 2026. Ya con las jornadas de test finalizadas, solo nos queda esperar al primer Gran Premio en Australia y ver el rendimiento real de los autos, qué motor explota primero y cuál es el rival a vencer. Pero siento que lo que muchos esperamos realmente es ver la nueva cantidad de formas en la que los pilotos y los equipos pueden cagarla, porque si de algo estoy seguro es que tarde o temprano alguien cometerá un error y cuando eso pase yo estaré aquí para hablar de Ferrari. Perdón, me dejé llevar, no quiero que piensen que estoy insinuando que solo Ferrari va a cometer errores. Pero siendo honestos, todos sabemos que cuando de echar las cosas a perder se trata, no hay otro equipo como el equipo rojo. Tarde o temprano la van a cagar.